España está en un momento clave para su sistema sanitario, en un entorno cada vez más exigente, con desafíos estructurales y nuevos modelos de atención. El valor del consenso, la visión a largo plazo y la responsabilidad política son más necesarias que nunca. En AstraZeneca creemos que la transformación del sistema debe construirse desde la escucha y la colaboración entre lo público y lo privado, porque solo cuando sumamos voluntades es posible avanzar de verdad. Hoy tenemos la suerte de conversar con Ana Pastor, una de las grandes referentes institucionales de nuestro país. Médica de formación, ha sido ministra de Sanidad, ministra de Fomento y presidenta del Congreso de los Diputados. Su trayectoria demuestra que el diálogo es una herramienta poderosa para impulsar reformas duraderas. Durante su etapa como ministra logró algo que hoy parece casi inalcanzable, que el Congreso aprobará por unanimidad la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, un hito que marcó una forma de hacer política basada en la responsabilidad compartida. Y hoy, desde su nueva etapa al frente de AMA, sigue vinculada al cuidado de quienes cuidan. Es un honor, Ana, contar contigo en este espacio de conversación y gracias por estar aquí. Pues muchísimas gracias, un placer estar contigo, presidente, y estar en esta casa en AstraZeneca. Fenomenal. Bueno, vamos a empezar con unas preguntas sobre lo que nos apasiona, la sanidad. En tu etapa como ministra lograste algo impensable hoy, una ley aprobada por unanimidad. ¿Qué aprendiste de aquella experiencia de consenso? ¿Es posible hoy recuperar ese espíritu? Bueno, primero, muchísimas gracias por invitarme y por la pregunta. Efectivamente, fue una etapa para mí como médico que soy muy importante y sobre todo aprender algo que para mí es fundamental, que la sanidad no es un tema político en el peor sentido de la palabra política, sino que la sanidad es algo que tiene que estar por encima del debate partidista, sino hacer una buena política sanitaria para que nuestros ciudadanos tengan el acceso universal a una cartera de servicios que esté acorde a sus necesidades. Y por tanto, para mí, el que las 4 leyes que llevé al Parlamento las votaran 349 diputados, bueno, más yo, 350, pues fue a base de diálogo, de consenso y de hablar mucho con todos los grupos políticos, desde los pequeñitos que tenían un diputado hasta el gran partido de la oposición, que era entonces el Partido Socialista. Estoy muy agradecida, son leyes que a día de hoy siguen en vigor. Hombre, le han salido alguna arruga que otra, 20 años después, pero sin ninguna duda para mí ha sido una de las etapas de mi vida como responsable público, pues que cuando hablas y cuando dialogas alcanzas objetivos que no son para ti, porque al final la ley de cohesión la llaman la ley Pastor, no es la ley Pastor, es la ley de todos los grupos parlamentarios y de la unanimidad que tuvo, y por eso creo que es unas leyes que han durado mucho tiempo. Bueno, la sanidad está por encima de los ciclos políticos. ¿Crees que debiera existir un pacto no escrito para proteger el sistema en tiempos convulsos? Pues precisamente, muchísimas gracias, precisamente en la Comisión de Reconstrucción después de la COVID, yo fui ponente, como sabes, de la Comisión de Reconstrucción y acordamos un documento que creo que está vivo hoy, y muchas de las cosas que allí se contienen en todos los ámbitos, en el ámbito de la innovación, en el ámbito de los recursos humanos, en el ámbito de toda la parte que tiene que ver estructural del modelo del sistema, y allí se decía, yo aposté por un pacto, lo llamamos el Pacto Ramón y Cajal, en honor al que fue pues, nuestro Nobel y nuestro científico, uno de los más importantes de la historia de España. Y allí se acordó, es decir, ese documento está acordado en el Parlamento de España. Ahora lo que hay que hacer es tener generosidad, porque en política hay que tener generosidad. No puedes pensar, Rick, que tú tienes razón, sino que tienes que, ya sé que esto que yo digo, hay mucha gente que no le gusta, que lo que le gusta es confrontar. A mí lo que me gusta es acordar, y creo que solo del acuerdo es como tú puedes avanzar.
Completamente. Y creo, como bien dijiste en el principio, tenemos que recordarnos que cuando estamos hablando de temas de sanidad, da igual los partidos. Lo más importante es encontrar una forma para mejorar el sistema sanitario para todas las personas de España. Es verdad. Vale. Bueno, seguimos con tu gran experiencia. También has liderado el Congreso en momentos complejos. ¿Qué te enseñó aquella etapa sobre cómo tender esos puentes entre posiciones alejadas? Es una etapa también de la que guardo, soy una persona positiva y siempre guardo la parte más positiva de los mejores. Fue un momento complicado porque el Parlamento clásico que habíamos vivido siempre en nuestro país era bipartidismo con algunos partidos nacionalistas, pero ahí irrumpieron partidos que nunca habían estado en el arco parlamentario, con un nuevo modo de actuar, con un nuevo modo de entender lo que era el Parlamento, y por tanto ahí tuve que hacer frente a momentos muy complicados donde hay un principio que es el respeto, ¿no? Entonces yo siempre hablé con todos, yo tenía una buena relación con todos los grupos parlamentarios. De hecho, uno de los mejores recuerdos que me llevo de la política es el día que me despedí, que se levantaron los 349 y me aplaudieron, incluso alguna persona que estaba en el gobierno de la Cámara conmigo en la mesa, de un partido que no tenía nada que ver con el partido al que yo pertenezco, pues se emocionó. Para mí ese fue un grandísimo recuerdo, porque lo que reconocieron en mi persona, humildemente lo digo, es que yo tenía el mismo modo de actuar con tirios y troyanos, que decimos en España, ¿no? O sea, del mismo modo, yo, a partir de que fui elegida, para mí los 349, el trato siempre era el mismo, de tal manera que si había que poner orden, era lo mismo con uno que era lo mismo con otro. Yo, desde la mesa, desde luego, no existían ya los colores políticos, sino que existía el presidir las Cortes Generales. Me encanta lo que dices. Yo ya sabes que soy americano, todos los años que los hemos conocido. Yo tenía un equipo en los Estados Unidos que yo siempre le decía, porque sabe la complejidad que existe en los Estados Unidos, que cuando un paciente entra al hospital nadie le pide información sobre su partido. Le piden sobre su enfermedad, su familia, qué podemos hacer para ayudarles. Y otra vez, no podemos olvidarnos de estas cosas. Bueno. Desde AstraZeneca siempre pensamos que, vamos a decir, siempre pensamos de una forma positiva, igual que tú, que España tiene mucho para aportar. España es un lugar increíble para hacer inversiones, es algo que AstraZeneca piensa y va a seguir pensando. Como bien sabes, hemos instalado un hub de I+D en Barcelona con una inversión de más de 1.300 millones, 2.000 personas solo en 2 años. Y para nosotros es algo muy importante, maximizando lo que es el ecosistema de Barcelona. También aquí a donde estamos, en el Hub de Innovación de Madrid. Yo creo que hay tanto que España puede hacer, pero estamos en un momento complicado en el que Europa necesita consolidar su competitividad en ciencia y salud. Pero más que Europa, ¿qué crees que debiéramos reforzar como España para ser uno de los países líderes para impulsar Europa? Bueno, primero de todo, yo creo que es muy de agradecer el que AstraZeneca haya apostado por España. La inversión, el hub innovador que se acaba de poner en marcha, creo que es una de las mejores noticias que puede tener el tejido industrial e innovador de nuestro país. Yo quiero poner de relieve, si me permites, 2 cosas. Primero, que el sector sanitario, el sector innovador sanitario, es uno de los sectores de más futuro en España y en el mundo, y más en un modelo como el español, que tenemos un sistema universal de atención sanitaria. Y hay una cosa que creo que tiene que quedar clara, es decir, España destina, que yo lo llamo inversión, hay quien habla de gasto, a fármacos y productos sanitarios cerca de 30.000 millones al año, y en tecnología sanitaria más de 10.000 millones. Y es el empleo mayor cualificado y de personas con más alto nivel. Por tanto, España lo que tiene que hacer es apostar por la innovación y apostar por la inversión en innovación. Y eso no va a surgir así de pronto, que crezcan los árboles. Eso significa poner las condiciones adecuadas para que venga inversión a España. Y por varias razones. Primero, porque tenemos talento. España, por ejemplo, en ensayos clínicos,
fase 3, somos uno de los países líderes del mundo. Tenemos tecnólogos, tenemos investigadores, tenemos un sistema sanitario y unos hospitales que son referencia en el mundo porque estamos incorporando tecnología. Lo que sí tenemos que tener es muy claro de aquí al 2030 un plan nacional de innovación, donde, por ejemplo, programas como el Profarma se actualicen a lo que es el siglo XXI. Entonces, ahora ya las inversiones no se miden por los metros cuadrados de una planta. Ahora lo que hay que incentivar es la atracción de talento y lo que una industria, como es la industria farmacológica, invierta realmente en el futuro, en estos fármacos que son de medicina personalizada y de precisión. Y eso significa mucha inversión, pero claro, la inversión tiene que tener retorno. Yo siempre explico por qué son tan importantes las patentes. La patente es muy importante porque si no hubiera patentes, nadie invertiría, no se invertiría en fármacos. ¿Y por qué? Porque tú tienes que amortizar la inversión que has hecho porque además siempre lo explico, cuando tú sale un fármaco fantástico y que cura una patología y que añade un valor, es que cientos se han quedado por el camino y por tanto ha llegado a término un fármaco, pero a lo largo de un tiempo y eso tiene un coste y por tanto eso es lo que los ciudadanos tienen que entender. Y luego que los países, este país España, tiene que subir el porcentaje dedicado a I+D+I y especialmente, yo seguro que dicen, bueno, es que como es médico, no. La parte de innovación en sanidad es la clave para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario. Y lo explico muy fácil. La innovación en fármacos y tecnología lo que hace es, cada vez hay fármacos que pueden ser de coste más elevado, pero que en el medio plazo lo que dan eficiencia al sistema. Fármacos, puedo poner el ejemplo de la vacuna de la hepatitis. Nunca ha habido 850 millones mejor invertidos en España, porque han curado patología, han evitado muerte, han evitado trasplantes. Por tanto, yo creo que esto es fundamental y yo, como digo, ojalá muchas empresas apostaran como lo ha hecho AstraZeneca y yo lo que le quiero decir es que yo tengo esperanza de que este país siga apostando por la innovación, se crezca en innovación y haya incentivos. Por eso programas como el Profarma hay que traerlos no al siglo XXI, hay que traerlos al 2025 y adaptar y que realmente las empresas que innovan, que aportan, tengan retorno. Es que si no va a ser imposible y por tanto España, que tiene varios elementos, el principal es que tenemos talento, tenemos mucho talento, tenemos una generación mejor formada que nunca de nuestros médicos, de nuestros tecnólogos, de toda la estructura del sistema sanitario y por tanto lo que hay que hacer es incentivos a la inversión en innovación. Has mencionado cosas tan importantes en esa respuesta. Primero, que somos referentes al nivel no solamente de Europa, pero a nivel mundial en ensayos clínicos. Como bien dijiste, este país tiene más de 43% de todos los ensayos clínicos en Europa, en este país. ¿Por qué? Porque el ecosistema que tenemos, el ecosistema sanitario, los profesionales, los científicos, pero bien dicho, si no estamos haciendo esas inversiones, eso se nos puede ir a largo plazo. Y es tan importante para aportar estos científicos, los hospitales y el ecosistema. AstraZeneca sí ha sido la apuesta para España porque creemos firmemente en lo que España puede ser para AstraZeneca y para la innovación a largo plazo, que no solamente le va a dar oportunidades a pacientes y familias en este país, pero al nivel mundial. Ahora bien, has trabajado mucho con la industria farmacéutica y muchas personas algunas veces no entienden esta relación pública-privada. Piensan que solo es un tema de dinero y no están pensando que también cuando la industria está haciendo estas inversiones, nosotros estamos intentando también para apoyar la economía, como dije antes, 2.000 personas. ¿Cómo viste la relación durante tu tiempo con la industria desde el ministerio? Bueno, en primer lugar, cuando yo llegué al ministerio, todo el mundo entendía que como se habían hecho las transferencias de la gestión sanitaria a las comunidades autónomas, el Ministerio dice, bueno, ese Ministerio no tiene competencias. Bueno, el Ministerio de Sanidad tenía y tiene las competencias esenciales de la política sanitaria. De hecho, como te recordaba, se aprobaron 4 leyes fundamentales. Pero en materia de política farmacéutica yo siempre tuve una relación excelente, siempre defendiendo el interés general, pero apostando por la innovación. Como sabes,
hay un asunto que creo que ha sido importante, que es cuando un fármaco pierde la patente, entra a precios de referencia. Pero lo que tiene que hacer la autoridad sanitaria, que es lo que yo procuré hacer, es equilibrar. Es decir, tú los fármacos que pierden patente irán a precio de referencia, pero lo que tienes que apostar es por los innovadores. Entonces, uno de los temas claves perdón, que ya iniciamos entonces y que hoy con las nuevas herramientas que tenemos de sistemas son fundamentales, es la parte de cómo medir el valor de un fármaco. Es decir, cómo medir el valor de un fármaco que es innovador, medirlo y financiarlo, y sobre todo quitar burocracia, que esa burocracia lo que te hace es, por ejemplo, que haya fármacos que deberían entrar a nuestra farmacopea y están tardando 600 días en entrar. Y eso es burocracia que con un buen análisis econométrico y teniendo en cuenta indicadores de resultado y el valor que aporta realmente un fármaco, una tecnología, con eso tú eres capaz de fijar un precio, el precio del valor que aporta. Podemos poner múltiples ejemplos, pero frente a un fármaco que la proyección de la persona libre de enfermedad es 5 años y otro que la supervivencia era medio año, eso tiene un valor. Bueno, pues eso es lo que hay que medir. Y además teniendo en cuenta no solo el criterio de los profesionales, sino también los indicadores del propio paciente y de su calidad de vida. Lo que apostamos fundamentalmente es por financiar la innovación, que los fármacos innovadores no tardaran en entrar más que un mes o mes y medio. Es decir, tú no puedes un fármaco que sabes que cura una patología o que mejora una patología, tú no puedes estar esperando 1 año o 2 años, porque al final hay pacientes que pueden tener problemas de morbi o de mortalidad. Completamente. Un mes marca una gran diferencia en un diagnóstico de cáncer. Por ejemplo. Y no hay 600 días para esperar cuando un medicamento ya está aprobado por la EMA. Pero muchas veces hablamos de este tema que es tan importante y esto implica que necesitamos una agilidad administrativa, pero no se consigue. Y no quiero hablar de la política de hoy, estoy hablando de cuál es el consejo, cómo podrían las administraciones incorporar innovación más rápida. Bien, el modelo español, bueno, primero de todo, hay una directiva comunitaria de tecnología sanitaria que hay que aprobar en España. Entonces, nosotros en España tenemos 2 modelos distintos para los fármacos y la tecnología. La autorización de un fármaco se hace por la Agencia del Medicamento, que la puede hacer la Agencia Europea por reconocimiento mutuo o la propia agencia. Y a partir de ahí pasa el fármaco a la Comisión de Precios. Entonces, para mí, y por eso también en el documento de reconstrucción, es una apuesta que hicimos, es crear una agencia, pero no en lo que se dice Agencia de Salud Pública, sino Agencia de Calidad Asistencial, y hacer un NICE semejante al NICE inglés, de tal manera que equipos multidisciplinares puedan trabajar de forma conjunta y hacer esa evaluación, que es la evaluación, por supuesto, de la eficacia y de la seguridad del fármaco, pero de la eficiencia del fármaco, de medir el valor. Esto ya se está haciendo. Hay un grupo de trabajo que lo preside la Universidad de Oxford, que están trabajando mucho en estos indicadores. Y entonces hay que cambiar. Para empezar hay que cambiar algunas cosas tan importantes como que la ley de contratos del Estado no sirve para comprar medicamentos, no vale igual, no es lo mismo comprar o hacer un bloque de viviendas, con perdón, que comprar un fármaco. Entonces, tiene que cambiar el ordenamiento jurídico y yo aprovecharía en ese Real Decreto que hay que aprobar para generar lo que yo llamo el Hispanize, de verdad, una comisión con técnicos, con tecnólogos, que ya los hay y ya se está haciendo un esfuerzo, pero yo eso lo mejoraría. Porque cuando se dice en general, Rick, se dice lo de la burocracia, luego hay que bajar. Yo que vengo en la administración muchos años, o sea, tú tienes que bajar a decir qué es lo que tienes que quitar de la burocracia. O sea, y eso lo tienes que hacer con estructuras muy ágiles y, por supuesto, con las personas mejor formadas. No es esto de que una industria lleva un dossier y luego el dossier está allí y luego no te contesto. No, yo creo que se pueden hacer muchísimas cosas. Sí. Lo que me gusta no es de criticar, es entender y construir. Y me lo dejaste muy, muy claro. Muchas gracias. Ahora estás al frente de AMA, que asegura a quienes están en primera línea
¿Qué retos te trasladan los profesionales sanitarios hoy? Bueno, primero, efectivamente, he dado este paso a presidir la Mutua de los Profesionales Sanitarios porque entendí que esta etapa de mi vida profesional debería de volcarla en cuáles son esas necesidades. AMA, la Mutua de aseguradora de los sanitarios, lo que vela es porque los profesionales sanitarios trabajen con la seguridad de que ante cualquier evento adverso tienen la tranquilidad de que alguien les va a proteger. Y por lo tanto, lo que más me trasladan es que está aumentando el número de denuncias, alguna puede ser con razón, pero la inmensa mayoría no, y también el tema de las agresiones a profesionales. Esto es una tristeza que también está cubierta por esta póliza. ¿Qué clase de denuncias para entender un poco más? Bueno, primero decir que somos una mutua sin ánimo de lucro, es decir, que nosotros no repartimos dividendos, sino los mutualistas son los dueños. Tenemos más de 1 millón de asegurados, hay todas las profesiones sanitarias. Ellos lo que está habiendo en este momento es, en muchos casos, reclamaciones que a veces tienen mucho que ver con la saturación del propio sistema sanitario. Y en el caso de las agresiones, la verdad que no tiene nombre, porque hemos asistido en el último año a más de 14.000 denuncias de agresiones. En muchos casos agresiones verbales, que posiblemente tengan que ver con las expectativas que tienen muchos pacientes y que el propio sistema, en muchos casos las listas de espera, la burocracia también, hemos hablado de la burocracia en la autorización de fármacos, pero también hay burocracia en la parte que tiene que ver con que hoy tenemos el sistema sanitario orientado a patología aguda y hay que orientar la patología crónica. ¿Por qué? Pues porque los pacientes que tocan el sistema sanitario son pacientes que tienen pluripatología. En España tenemos una de las esperanzas de vida más altas del mundo, pero tenemos un pequeño problema, que es que llegamos a mayores, se llega a mayores y se pierde la salud. A veces el paciente tiene que tocar 8 veces el sistema sanitario para que le den un diagnóstico. Bueno, todo eso también genera frustración y son los profesionales los que lo están viviendo. Por eso, desde AMA estoy muy orgullosa de poder defender a los profesionales, porque defendiendo a los profesionales se defiende a los pacientes. Me encanta. ¿Y qué innovaciones estás impulsando desde AMA para apoyarles mejor? Primero, pues la propia transformación que está viviendo el sistema sanitario, también en AMA, que es la transformación tecnológica. Estamos haciendo cambios en todas las plataformas de sistemas porque ahora todos nosotros lo que hacemos somos relacionarnos con esto, ¿no? Nos relacionamos y, por ejemplo, todo el tema de adquisición de una prima se hace vía telemática. Por tanto, estamos haciendo una transformación e incorporando inteligencia artificial también, por ejemplo, algo tan elemental como es el contenido de las pólizas, que es complicadísimo y son decenas de folios, simplemente con una pregunta a un asistente de inteligencia artificial sabe si tienes una cobertura o no tienes la cobertura. O, por ejemplo, poniendo en marcha nuevas coberturas, el core de nuestra actividad es la responsabilidad civil profesional. Pero también, por ejemplo, hemos puesto en marcha un seguro de mascotas, por ejemplo, que era una demanda que nos pedían también nuestros usuarios, ¿no? También el seguro de incapacidad laboral, y estamos trabajando para el futuro en algunos seguros que, por ejemplo, en tu país de origen, en Estados Unidos, que es coberturas, por ejemplo, para enfermedades catastróficas, por ejemplo, seguros adaptados a patología que puede tener una mujer que está activa y, por desgracia, tiene un cáncer y tiene limitaciones a su actividad laboral, que tenga preservado que va a tener unos ingresos. Y, bueno, estamos innovando. Yo te decía que el futuro del sistema sanitario, el futuro es la innovación y el futuro del aseguramiento de los profesionales sanitarios es la innovación. Bueno, brutal. Bueno, para cerrar, hemos hablado de tantas diferentes cosas. Hablamos de un ecosistema maravilloso que tenemos. Y en realidad un sistema sanitario maravilloso, pero que tiene que ser sostenible a largo plazo. Me encantaría tu perspectiva. ¿Cómo imaginas la sanidad en España dentro de 10 años? Bueno, pues creo fundamentalmente que vamos a consolidar el Sistema Nacional de Salud. Creo que se va a incorporar la innovación, se ponga como se ponga no sé quién, pero la innovación es un hecho. Va a ser imposible que ante un fármaco innovador tú no lo incorpores a la cartera de servicio, y lo que creo es que vamos a evolucionar. Creo que afortunadamente en 10 años ahora no destinamos, Rick, ni el 2% a prevención.
y el sistema tiene que cambiar sustancialmente. Yo apostaría por más del 10% del presupuesto sanitario, que en España en este momento destinamos más de 100.000 millones a la sanidad. Tiene que haber un cambio para que más del 10% del presupuesto vaya destinado fundamentalmente a prevención, a educación sanitaria, a prevención. Estamos cada vez conociendo más fármacos que previenen patologías y, por tanto, a que los ciudadanos también tengamos autocuidado, seamos mucho más responsables. Yo siempre hablo de que la causa de muerte conocida en el mundo es el consumo de tabaco, o sea, que produce cáncer. Por tanto, ha habido un cambio sustancial en la sociedad. Lo que antes era habitual ver, imagínense, fumar en un avión, o sea, ahora es impensable, sería impensable, ¿no? Pues como eso, tantas cosas, la alimentación, el ejercicio físico y las vacunas y los fármacos preventivos. O sea que veo esperanza, veo profesionales cada vez más formados, veo la incorporación masiva de la inteligencia artificial, pero ojo, porque hay que creer también en la inteligencia natural. La inteligencia artificial nunca nos va a sustituir, pero sí va a hacer posible que el sistema sea más eficiente. Por tanto, añadir valor al sistema viene de la mano de la innovación para hacer frente a 4 cosas fundamentalmente: al patrón de población que tenemos, al patrón epidemiológico que tenemos de patología crónica, a la sostenibilidad del sistema y a que no se nos vaya el talento, a la atracción de talento, y el cuarto, a la incorporación de la innovación, de que siempre la medicina siempre ha ido por delante casi del resto de los sectores en incorporar innovación. Y luego que hay que medir los resultados en salud. Aquí no se puede hablar de que esto es muy bueno, sino decir esto qué aporta realmente. Bueno, ha sido un gran placer estar contigo y compartir estos minutos. En realidad nos inspira tu perspectiva y también tus consejos. Espero que todos se lo lleven a cabo, porque en realidad puede cambiar el sistema sanitario y asegurar su éxito a largo plazo. Estamos en un momento clave para Europa y yo estoy convencido, AstraZeneca también, que España puede y debe ser uno de los grandes referentes en ciencia, innovación y salud, y debemos seguir apostando para ellos. Y solo se puede hacer con más inversión en sanidad, como bien has dicho. Muchísimas gracias, Ana. A vosotros, un placer, Rick, un placer.